En esta segunda parte de fuerza entre conductores paralelos vamos a considerar dos cables largos que transportan corrientes y son paralelos entre sí, pero esta vez vamos a considerar que la corriente se transporta en el mismo sentido en ambos cables. Entonces este cable de arriba voy a ver un cable superior y un cable inferior. Entonces pueden ver que el cable superior transporta una corriente I' y que el cable inferior transporta una corriente I. Entonces con esto vamos a medir la fuerza, ¿verdad?, entre los cables. Vean que antes, cuando estábamos hablando de los cables paralelos que trabajamos, solo estábamos hablando de campos, solo sacamos el campo de uno, ¿verdad?, bueno, la contribución de los campos de cada uno en distintos puntos en el espacio. Esta vez queremos trabajar la fuerza de interacción entre ambos cables. Entonces la lógica es esta: el cable inferior va a producir un campo magnético y ese campo magnético lo va a sentir, ¿verdad?, el cable superior, porque el cable superior transporta una corriente. Y de la primera parte del curso, ¿verdad?, la primera semana, ustedes se dieron cuenta que las corrientes y las cargas sienten campos magnéticos, ¿verdad?, y sienten una fuerza debido a esos campos magnéticos. Entonces el cable superior va a sentir esta fuerza y a su vez el cable superior va a producir un campo magnético debido a que transporta corriente, y esa fuerza la va a producir el cable inferior. Entonces va a haber una fuerza, ¿verdad?, que cada uno de los cables siente. Pero sí, queremos analizarla. Entonces primero analicemos la del cable inferior, después saquemos, ¿verdad?, la fuerza que provoca el cable superior por simetría. Entonces el cable inferior va a generar este campo, ¿verdad?, ya que ambos cables, como vemos aquí, están separados una distancia R. Entonces ni siquiera hay que cambiarle el símbolo, ¿verdad?, de la fórmula, porque el símbolo es el mismo que viene en la fórmula, es un R, ¿verdad?, de distancia de separación. Entonces ahora lo que yo quiero es que ya tengo el campo que provoca el cable inferior sobre el cable superior, ¿verdad? Como está en una distancia R, este va a ser el campo. Y como es un cable muy largo, ¿verdad?, este es el campo que encontramos para cables largos. Ahora, yo necesito con ese campo, ¿verdad?, ese es el campo que va a provocar una fuerza sobre el cable superior. Entonces yo quiero encontrar esa fuerza. Y yo el capítulo pasado recuerdo que la fuerza va a ser igual a la corriente que transporta el cable que siente esa fuerza, o sea, I', por L cruz B, donde L es un vector de segmento, que es, ¿verdad?, es la longitud de ese segmento, que bien podría ser la longitud del cable, pero eso no nos interesa mucho por varias cosas que vamos a terminar a continuación. Y cruz B, ¿verdad?, B sería el campo que siente el cable superior, ¿verdad?, que siente el campo para el cual yo quiero encontrar la fuerza, ¿verdad?, que está experimentando. Entonces lo que voy a hacer es ahora determinar el signo de esto, o por lo menos cuánto va este producto cruz. Entonces veo que este cable L, ¿verdad?, el cable superior, apunta en la dirección de la corriente, que va en este sentido, ¿verdad?, paralelo al cable superior, y tiene por magnitud, ¿verdad?, esa longitud del segmento. Ahora el campo de abajo, el campo producido por el cable inferior, va a tener esta dirección, ¿verdad?, porque si la corriente apunta para ahí, para esa dirección, ¿verdad?, si yo apunto mi pulgar en esa dirección y empiezo a enrollar los dedos, voy a generar círculos con esta orientación, ¿verdad? Entonces, para darles una mirada de cómo va a seguir ese círculo va a seguir en esta dirección, hasta que llegue aquí y va a tener esta dirección azul, que es la misma, ¿verdad?, dirección azul que señalan aquí en el dibujo, que es la dirección del campo, ¿verdad?, el campo provocado por el cable inferior. Entonces,
ahora que ya tengo el campo provocado por la dirección del campo provocado por el cable inferior y la dirección del campo del segmento del cable superior, bueno, vean que son perpendiculares entre sí. El ángulo es 90, ¿verdad? Entonces este producto cruz solo daría, ¿verdad? La magnitud de ese producto cruz, mejor dicho, solo da la magnitud de L por la magnitud de B, ¿verdad? Y, ¿verdad? Toda la fuerza, entonces daría esa magnitud de L por la magnitud de B por la corriente que pasa por el cable superior. Este B, pues es la magnitud del campo eléctrico, el campo magnético generado por el cable inferior. Y esa magnitud ya la tenemos acá. De hecho ahí esto debería ponerlo sin notación vectorial, ¿verdad? Entonces la sustituimos aquí para encontrar todo esto que tenemos acá. Finalmente vean que, como les estaba diciendo, prefiero encontrar, ¿verdad? Ese término de longitudes es un poco arbitrario porque no sé cuál es la longitud del cable, no sé cuál segmento yo estoy agarrando. Entonces prefiero encontrar una cantidad más independiente respecto a SL, o sea, la fuerza por unidad de longitud. Y esa fuerza por unidad de longitud va a ser igual a mu sub 0, aparece aquí, el producto de las corrientes entre los dos cables entre 2πr. Entonces, noten que por producto cruz, ¿verdad? Veamos la orientación de esa fuerza. Esta fuerza, como L va en la dirección de la corriente I' y B va perpendicular a esa corriente en esta dirección, entonces si yo alineo mis dedos en esta dirección y los enrollo hacia la dirección de B, con la mano derecha, mi pulgar va a quedar viendo hacia abajo. Las líneas rojas es la dirección en la que va a quedar viendo mi pulgar, y esas líneas rojas son la dirección de la fuerza, ¿verdad? Entonces, eso significa que el cable de abajo hace una fuerza atractiva sobre el cable de arriba, ¿verdad? Y hagamos ahora por simetría. Por simetría vamos a tener que si yo hago, ¿verdad? Si el cable superior me hace un campo magnético al cable de abajo, ¿verdad? La corriente va en este mismo sentido, entonces, ¿verdad? La dirección del campo para este cable de abajo va a ser en este sentido, y esta va a ser mi dirección de L para el cable abajo, entonces L cruz B para el cable abajo. Para determinar la fuerza me quedaría viendo hacia arriba. Entonces este sería L, este sería B, y este que apunta hacia arriba sería F. O sea, el cable superior también hace una fuerza atractiva, ¿verdad? Al cable de abajo, le hace una fuerza atractiva. Aquí podemos ver un diagrama donde, ¿verdad?, se ven ya todas las fuerzas, bueno, por lo menos el cable de abajo ya sin la configuración, sin esta caja estorbando, para que, ¿verdad?, si les cuesta un poco ver la configuración, vean el documento. Entonces, cuando hay dos conductores paralelos que cada uno transporta corriente en el mismo sentido, estos conductores se van a atraer uno al otro, ¿verdad? Y si esa dirección se invierte, ¿verdad?, en el sentido de cualquiera de las corrientes, ¿verdad?, las fuerzas también se van a invertir, ¿verdad? Entonces vemos que si yo invierto la dirección de este L, ¿verdad?, y más bien paso corriente contraria al lado de abajo, me va a quedar una fuerza repulsiva para el cable de abajo, ¿verdad? Igual, misma idea con el cable de arriba. Entonces, ¿verdad?, dos conductores paralelos que transportan corriente en sentidos opuestos se repelen entre sí, como vimos antes, ¿verdad? Ahora no lo vemos, o sea, no lo vimos explícitamente porque nunca sacamos las expresiones de fuerza, pero en el caso anterior, donde sacamos los campos, esos dos conductores están como transportan cargas corrientes en sentidos opuestos, van a
repelerse entre sí. Ahora, todo este trabajo de los cables, de hecho, nos proporciona una definición operativa para lo que es, ¿verdad?, lo que el SI define como un ampere, ¿verdad? Entonces, gracias a la repulsión, ¿verdad?, de los campos, el SI define un ampere como la corriente que pasa por dos conductores paralelos de longitud infinita, o sea, ¿verdad?, los suficientemente largos para no considerar esa longitud. Igual vamos a medir, ¿verdad?, la fuerza por unidad de longitud, y que estén separados por 1 metro de distancia, o sea, el R en estas figuras va a ser igual a 1 metro, en un espacio vacío, ¿verdad? Y que provoca que cada conductor experimente una fuerza exactamente de 2 por 10 a la menos 7 newtons por metro por unidad de longitud, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, esta fuerza por unidad de longitud, por metro de longitud, me define lo que es un ampere. De hecho, vea que esta definición es una de las bases para obtener con esos datos el valor de este mu sub 0, ¿verdad? Porque aquí mu sub 0, ¿verdad?, creo que déjenme buscar el valor exacto de mu sub 0. Mu sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7, ¿verdad? Entonces vean que lo que estoy haciendo aquí, cuando yo pongo 4pi por 10 a la menos 7, el pi de ese mu sub 0 se cancela con el pi de abajo, R es 1 metro en este caso, las dos corrientes van a ser 1 ampere, ¿verdad?, por definición, y el 2 que está abajo, ¿verdad?, va a dividir el 4 que queda arriba del mu sub 0. Entonces, ¿verdad?, la constante que hay es tal de que al final, cuando yo hago todas esos contemplo todos los valores de los datos, me va a dar justo, ¿verdad?, la fuerza que quedaría, ¿verdad?, con ese valor de constante. Entonces, esta definición de ampere también me define, ¿verdad?, bien lo que es el valor de esa constante de sub 0, y también constituye la base, ¿verdad?, justo, ¿verdad?, ya teniendo ese valor constante de mu sub 0, eso me define cuánto es un amperio, ¿verdad?, cuánto es un ampere en el Sistema Internacional de Unidades. Esta definición, ¿verdad?, se puede usar distintas variedades de este experimento. Por ejemplo, uno puede, en lugar de usar alambres, uno puede usar bobinas, ¿verdad?, enrolladas, o sea, un alambre enrollado en forma de bobina, que ahora más adelante vamos a hablar de campos magnéticos de bobinas, y en lugar de una separación de 1 metro, podemos hablar de unos cuantos centímetros, y esos son mediciones aún más precisas, ¿verdad?, del valor del ampere, y que, y al igual, ¿verdad?, nos proporcionan un valor más exacto de la constante mu sub 0, ¿verdad? ¿Verdad? Las fuerzas de atracción que estamos viendo que ocurren cuando dos conductores en forma de alambre transportan corriente en el mismo sentido, no solo ocurren en alambres, pero esto se puede generalizar para cualquier conductor que transporte dos elementos, ¿verdad?, que vayan paralelos, que sean longitudinales a lo largo del conductor. Esto puede ocurrir tanto en, ¿verdad?, un conductor líquido o gases ionizados, o sea, plasma, ¿verdad? Y de hecho estas fuerzas han resultado en un efecto que se llama la contracción del conductor, que lo que hace es, ¿verdad?, este efecto lo que provoca es elevar las temperaturas, ¿verdad?, entre estos dos conductores, y esto se ha usado mucho para tratar de hacer reacciones de fusión nuclear, ¿verdad? Entonces son algunas de las aplicaciones que puede resultar, ¿verdad?, del análisis de que en dos simples conductores que transportan corriente paralela se pueden dar fuerzas de atracción o de repulsión, ¿verdad?, si transportan corriente antiparalela entre ellas. Entonces esto sería el concepto de fuerza entre conductores paralelos, ¿verdad? Y muchas gracias, así que pueden continuar al siguiente video.